Buenas tardes, me presento, soy la estudiante docente Karina Mabel Barrios Cardoso del tercer año de la carrera del profesorado en Ciencias Sociales, representando al Instituto Superior de Educación Divina Esperanza. Hoy vamos a estar desarrollando un contenido de la materia de desarrollo personal y social. Para iniciar, vamos a observar algunas imágenes. Aquí iniciamos observando unas imágenes de varios niños que obtienen o tienen unos cartelitos en sus manos, ¿verdad? ¿Y a qué representa esas palabras que están escritas en su cartelito? Uno de ellos dice: a un buen hombre, a ser niños, a conocer en libertad, a recibir protección, a recibir cuidados especiales, a recibir educación, a la salud, a no ser abandonado, a no ser discriminado, a tener una familia. Entonces, todo esto que está escrito en los diferentes cartelitos que observamos que tienen estos niños es todos esos derechos del niño que los niños deben y tienen derecho a percibir, que tienen derecho a obtener. ¿Por parte de quiénes? De su propia familia, desde su nacimiento. Entonces, esto todo nos lleva a conocer lo que son los derechos del niño. Aquí observamos a un mundo a un mundo, ¿verdad?, englobado con diferentes tipos de niños que tienen los mismos derechos, ¿verdad? También aquí en el lado derecho observamos una imagen de una niña y un niño, ¿verdad? Y tras suyo una representación de justicia. ¿De qué? De derecho, que representa los derechos que tienen los niños y los adolescentes. Entonces, nuestro tema de hoy es el código de la niñez y de la adolescencia. Nuestra capacidad, nos dice, analiza en forma criteriosa y reflexiva los artículos referentes a sus derechos y sus responsabilidades, considerando su formación como ciudadano. Paraguay está comprometido a alcanzar el más alto nivel de salud para las niñas, niños, adolescentes, conforme a la Constitución Nacional del artículo 68, a la Convención de los Derechos del Niño de 1989, el artículo 24 y al Código de la Niñez y Adolescencia, que pertenecen al artículo 13, concordantes, entre otros convenios, y leyes que obligan al Estado a garantizar la salud como un derecho fundamental de la persona, de manera pragmática para el ámbito de salud. Esto implica, por un lado, garantizar los derechos en todos los servicios de salud y, por otro, promover la denuncia de los casos de violación de derechos que llegan a conocimiento. Entonces, a esto está comprometido Paraguay como país, defender lo que son los derechos del niño, niña o adolescente. Aquí vamos a conocer lo que es el código de la niñez y adolescencia. Bien dicho. Conocer en qué consiste. Conocer los derechos primordiales de los niños, lo esencial que ellos desde su concepción deben de recibir y que
debemos de hacer para que se pueda cumplir cada uno de ellos. Aquí también vamos a estar viendo, ¿verdad? Lo que son las definiciones del Código de la Niñez y Adolescencia. Ante eso, es importante recordar que Paraguay adopta la Convención de los Derechos del Niño a través de la Ley 5790 y aprueba el Código de la Niñez y Adolescencia por Ley 1680/01. Entonces, esta es la ley que defiende los derechos de los niños. ¿Y qué dice esta ley? ¿Qué dice la Ley 1680/01? Dice que establece y regula los derechos y garantías y deberes del niño y adolescente, conforme a lo dispuesto en la Constitución Nacional, la Convención sobre los Derechos del Niño, los instrumentos internacionales sobre la protección de los derechos humanos, aprobados y ratificados por el Paraguay y las leyes. Entonces, esto es lo que contiene esta ley, ¿verdad? Que está conforme y está dispuesto a cumplir lo que son los derechos del niño y de los adolescentes. La definición de lo que es el código o el derecho de la niñez y adolescencia nos dice que es un derecho singular eminentemente intuitivo que tiene por objeto la protección integral del ser humano, protegerlo desde su integridad, ya sea físico o psíquico, desde su concepción hasta que alcanza tras su nacimiento la plena capacidad de obrar, que se inicia con la mayoría de edad para integrarle armónicamente y plenamente en lo que es, ¿verdad?, la sociedad, prepararlos, ¿verdad?, para integrarse con su sociedad, con la sociedad a la que pertenece. También nos dice que los derechos de la niñez y adolescencia es el conjunto de normas y principios que regulan y protegen los derechos, garantías y obligaciones del niño o adolescente para su adecuado desarrollo psíquico, físico y social. La ley número 2169/2003, que definió la mayoría de edad, nos dice que aquí tenemos, ¿verdad?, lo que esta ley define lo que sería la edad del niño hasta la edad adulta. La edad de un niño es de la concepción, que sería la concepción dentro de lo que es el ser, su madre, hasta los 13 años de edad. Se declara que es niño o niña. El adolescente, desde los 14 años hasta los 17 años. Adulto, a partir de los 18 años de edad. Entonces, esta ley no demuestra, ¿verdad?, de cómo es el proceso de la concepción hasta la edad adulta. Y la edad adulta se conoce a partir de los 18 años de edad. La ley número 5790, el niño o adolescente deja de ser objeto de derecho para ser sujeto de derecho. Primeramente hablamos sobre lo que son los principios constitucionales sobre los derechos del niño, que nos dice que en el artículo número 4 nos habla de la Constitución Nacional, que es el derecho a la vida, que más adelante vamos a estar explicando. Son uno de los principales derechos del niño y del adolescente. Tenemos derecho a la vida, somos desde que somos concebidos dentro del vientre de nuestras madres. El artículo número 49 de la Constitución Nacional de la protección a la familia. Tenemos derecho a tener una familia que nos brinde su protección. Y como niños y adolescentes.
Artículo número 50 de la Constitución Nacional del derecho a construir una familia. El artículo número 50 de la Constitución Nacional de los hijos. El artículo número 54 de la Constitución Nacional de la protección del niño. El artículo número 59 de la Constitución Nacional habla del bien de familia. El artículo número 60 de la Constitución Nacional de la protección contra la violencia. Entonces ahí conocemos lo que son los principios sobre los derechos del niño. Y aquí hablamos sobre lo que es el objeto del código. El artículo número 1 nos habla del Código de la Niñez y Adolescencia, del objeto de este código. Este código nos dice que establece y regula los derechos y garantías y deberes del niño y del adolescente conforme a lo dispuesto en la Constitución Nacional, la Convención y los Derechos del Niño, los instrumentos internacionales sobre la protección de los derechos humanos aprobados y ratificados por el Paraguay y las leyes. El artículo número 4 de la Constitución Nacional del Derecho a la Vida. Entonces, aquí vamos a iniciar a ver uno de los principales derechos de lo que tiene el ser humano, lo que tiene el niño y el adolescente, ¿verdad? Existen muchísimos derechos, muchísimos artículos que defienden los derechos del niño y del adolescente, pero aquí vamos a estar viendo unos de los principales. Todos son muy importantes para nuestra vida, para la vida del niño y del adolescente, para que pueda crecer y formarse psicológico y social y físicamente. El artículo número 4 nos habla, ¿verdad?, sobre el derecho a la vida, que es algo inherente a la persona humana. Se garantiza su protección en general. Desde la concepción queda abolida la pena de muerte. Toda persona será protegida por el Estado en su integridad física y psíquica, así como en su honor y en su reputación. La ley reglamentará la libertad de las personas para imponer de su propio cuerpo solo con fines científicos o médicos. Entonces, este artículo que defiende el derecho a la vida, que no cualquier persona puede venir a mandar un poder sobre mi cuerpo. Como niño tengo derecho a que se proteja lo que es mi vida, ya sea física y psicológica, psíquicamente. Entonces este artículo lo que hace o lo que habla es del derecho a la vida. El derecho de las personas por nacer. La Constitución garantiza la protección por el Estado del ser humano desde la concepción en su integridad física, psíquica, y reconoce el derecho a la vida como característica propia de la condición humana. El artículo número 13 del Código de la Niñez y Adolescencia menciona o habla sobre el derecho a la salud. El niño o adolescente tiene derecho a la atención de su salud física y mental, a recibir la asistencia médica necesaria y a acceder en igualdad a las condiciones de los servicios y acciones de promoción, información, protección, diagnóstico precoz, tratamiento oportuno y recuperación de la salud. También este artículo defiende uno de los derechos primordiales, que es la salud. Cada niño y cada adolescente, sin desigualdad alguna, todos con la misma igualdad de derechos, tienen el derecho de recibir la asistencia de salud, ya sea información o asistencia médica, consultas. Si necesitamos algún tipo de atención, estamos en nuestro derecho
¿verdad? Acercarnos a las instituciones de salud pública a recibir esos tratamientos, esas informaciones, protecciones o para la recuperación de nuestra salud gratuitamente. Aquí también tenemos el derecho a la educación. El derecho a la educación pertenece al artículo número 73 del derecho a la educación y de sus fines. Toda persona tiene derecho a la educación integral y permanente que como sistema y proceso se realiza en el contexto de la cultura de la comunidad. Sus fines son el desarrollo pleno de la personalidad humana y la promoción de la libertad, la paz, la justicia social, la solidaridad, la cooperación y la integración de los pueblos, el respeto a los derechos humanos y principios democráticos, la afirmación del compromiso con la patria, la identidad cultural y la formación intelectual, moral y cívica, así como la eliminación de los contenidos educativos de carácter discriminatorio. Entonces, cada niño y cada adolescente tiene derecho a la educación gratuita, ¿verdad? A recibir todo lo que tenga que ver con el desarrollo pleno de su personalidad, de su persona. Y así también, ¿verdad? A recibir principios democráticos, culturales. Y este artículo defiende y dice y habla sobre que cada niño tiene derecho a asistir a una institución pública. Los padres tienen la obligación de llevarle a sus hijos e inscribirle en una institución pública cuando cumplen la edad, iniciando por el jardín. Y también este derecho a la educación, muchísimos niños en Paraguay no están recibiendo. Sus padres los mandan a trabajar, los mandan a pedir lismonas para conseguirles dinero. Entonces, este artículo lo que hace es defender lo que es la educación, lo que el niño tiene que percibir educación, está en sus derechos y nosotros como padres debemos de cumplir este derecho a nuestros hijos. Ellos tienen derecho a ir a educarse, no a salir a las calles a trabajar o quedarse en su casa todo el día realizando tareas domésticas o cualquier tipo de trabajo. Entonces, darle su derecho es algo o forma parte de nuestras obligaciones. Y este artículo defiende y prioriza lo que es la educación y sus fines como derecho del niño y del adolescente. Necesidades educativas especiales. El artículo 22 del Código de la Niñez y de la Adolescencia de las necesidades educativas especiales. El niño y adolescente con discapacidad física, sensorial, intelectual o emocional tienen derecho a recibir cuidados y atenciones adecuadas inmediatos y continuos que contemplen estimulación temprana y tratamiento educativo especializado, tendiente a su rehabilitación e integración social y labor, que le permitan valerse por sí misma y participar de la vida de su comunidad en condiciones de dignidad e igualdad. Entonces este artículo habla sobre las necesidades educativas especiales, que también habla sobre educación, pero con una educación especial. El derecho a la integridad física. El artículo número 54 nos habla en la Constitución Nacional que la familia, la sociedad y el Estado tienen la obligación de garantizar al niño su desarrollo armónico e integral, así como el ejercicio pleno de sus derechos, protegiéndolo contra el abandono, la desnutrición, la violencia, el abuso, el tráfico y la explotación. Cualquier persona que pueda exigir a la autoridad competente el cumplimiento de tales garantías y la sanción de los infractores. Entonces, nosotros
como familia debemos de brindarle este derecho que es también primordial al niño y a los niños y los adolescentes, hacer cumplir, ¿verdad? Para que el niño se pueda desarrollar armónica y socialmente, ¿verdad? Para que pueda protegerse contra el abandono. Ningún niño tiene el derecho a recibir abandono por parte de sus padres, sino todo lo contrario. Necesita su protección, necesita su amor, no necesita a padres o familias que le exploten, trabajando y sacándole sus derechos. Necesita desde la concepción, dentro del crecimiento, que es dentro de la madre, necesita la protección de sus padres, de su familia, hasta que sea un adulto, hasta que cumpla la mayoría de edad. Derecho a la identidad. El artículo número 18 de la niñez, del Código de la Niñez y Adolescencia, del derecho a la identidad. El niño y el adolescente tienen derecho a la ley. Tienen igualmente derecho a un nombre que se inscriba en los registros respectivos, a conocer y permanecer con sus padres y a promover ante la justicia las investigaciones que sobre sus orígenes estimen necesarias. Entonces, el niño y los niños y los adolescentes tienen derecho a una identidad. ¿Qué significa eso? A un nombre y un apellido, o a nombres y apellidos. Derecho a ser oído y derechos a peticionar. El artículo número 26 del Código de la Niñez y Adolescencia, del derecho de petición. El niño y el adolescente tienen derecho a presentar y dirigir peticiones por sí misma ante cualquier entidad o funcionario público sobre los asuntos de la competencia de estos y obtener respuesta oportuna. Y otros de los artículos que defiende los derechos más importantes también del niño, que es derecho a la familia. Tan importante este derecho. Tan solo pensar que un niño no tenga a una familia, sabiendo que es uno de sus derechos que se deben de cumplir o que deben de tener, es algo muy importante para el crecimiento del niño y del adolescente, para que se pueda formar y pueda crecer, ¿verdad?, en un vínculo familiar. Nos dice que el niño o adolescente tiene derecho a vivir y desarrollarse en su familia, y en caso de falta o insuficiencia de recursos materiales de sus familiares, el derecho a que el Estado los provea, queda prohibido separar al niño o adolescente de su grupo familiar o disponer la suspensión o pérdida de la patria potestad, invocando la falta o insuficiencia de recursos. Entonces, todos estos aspectos tienen que ir analizados, ¿verdad?, si es un caso diferente por parte de la familia y del entorno que le pueda brindar. Y entonces, este código lo que hace es defender los derechos a la familia, el derecho a la familia. Y aquí, ya como retroalimentación, respondemos a estas interrogantes. ¿En qué año se promulgó el Código de la Niñez y Adolescencia? Entonces vamos recordando, ¿verdad?, en qué año se promulgó. Aquí nos dice que se promulgó el 30 de mayo del 2001. La fecha de promulgación del Código de la Niñez y Adolescencia es el 30 de mayo del 2001. ¿Cuál es el objeto del Código de la Niñez y Adolescencia? Este código establece y regula los derechos, garantías y deberes del niño y del adolescente, conforme a lo dispuesto en la Constitución Nacional, la Convención de los Derechos del Niño, los instrumentos internacionales sobre la protección de los derechos humanos aprobados y ratificados por el Paraguay y las leyes.
describe el principio de interés superior del niño o niña. El artículo número 3 del principio del interés superior nos habla que toda medida se adopte respecto al niño o adolescente que estará fundada en su interés superior. Este principio estará dirigido a asegurar el desarrollo integral del niño o adolescente, así como el ejercicio y disfrute pleno de sus derechos y garantías. Entonces, vamos recordando ahora lo que eran los principios del interés superior del niño o de la niña. También hablábamos sobre los derechos del niño y del adolescente. Y recordando uno de los artículos que nos hablaba, el artículo número 6 de la promoción y difusión de los derechos del niño o adolescente, nos dice que las instituciones de salud y las de educación, ¿verdad? Que exhibirán en lugares públicos y visibles los datos concernientes a personas o instituciones a la que podrá recurrir el niño o sus padres, tutores o responsables en los casos mencionados anteriormente. El artículo número 18. ¿De qué habla el artículo número 18? Habla, ¿verdad?, del derecho a la identidad. Que el niño y el adolescente tienen derecho a una nacionalidad paraguaya. Tienen derecho a un nombre también y a un apellido, o a nombres y apellidos. Y en las condiciones establecidas en la Constitución y en la ley. Tienen igualmente derecho a un nombre, ¿verdad? Como ya les había dicho, que se inscribirá en los registros respectivos, a conocer y permanecer con sus padres y a promover ante la justicia las investigaciones que sobre sus orígenes estimen necesarias. Entonces, todo esto engloba lo que son los derechos del niño y del adolescente, que existen muchos artículos más que defienden los derechos del niño, desde la concepción y después de su nacimiento, de todos los derechos que deben de disfrutar, que ellos requieren de estas atenciones y de estos derechos. Ellos están en sus derechos de recibir todo esto por parte de sus padres. Tienen que cumplirse. Entonces, lo que hace esta ley es, ¿verdad?, respaldar cada uno de estos derechos. Y aquí conocimos los principales derechos. Existen muchísimos más, pero debido al tiempo, vamos a conocer estos que son primordiales para el niño y el adolescente. Debemos de defender si conocemos algún hecho de injusticia donde no se cumplen los derechos del niño, ya sea como por ejemplo, si conocemos a niños o jóvenes que no van a la escuela y que sus padres los explotan en trabajos domésticos o en trabajos para poder adquirir dinero y no les envía a sus hijos. O también uno de los derechos primordiales que son a la salud. Tenemos que saber que los niños y adolescentes tienen derecho a la salud, a ser atendidos. Como todos seres humanos tenemos también ese mismo derecho. Entonces también como niños y adolescentes tienen derecho a una familia, a una identidad, a un nombre y apellido. Entonces es importantísimo que conozcamos estos derechos primordiales, principales, que está dictado por esta ley. Y aquí vemos algunas palabras sueltas en representación de los niños y niñas y adolescentes, que nos dice que estas palabras sueltas nos habla de la igualdad, del amor, de la identidad, de la educación, de la salud y de la protección. Y esto engloba lo que es los derechos del niño o de los niños. Agradezco más un espacio para poder realizar mis prácticas, mis clases virtuales en la materia de hoy, que
es desarrollo personal y social. Espero poder compartir más clases y más contenido desarrollados. Muchas gracias.